Más de 1000 denuncias se han registrado ante la Corte Penal Internacional luego de las elecciones del 28 de julio en Venezuela. Es un llamado de atención de un grupo de juristas quienes le han pedido al organismo internacional que emita órdenes de arresto contra los responsables de la represión en Venezuela. Dentro de las incidencias referidas se encuentran crímenes de lesa humanidad, asesinatos, desapariciones forzosas, persecución, arrestos arbitrarios, violaciones, entre otras. Piden de manera urgente cese la impunidad en medio de la crisis política que atraviesa la nación, en la que el próximo 10 de enero Edmundo González debe juramentarse como presidente, luego de haber demostrado con las actas difundidas por la oposición que fue el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Es hora que haya justicia en La Haya, no más impunidad. Hemos compartido esta información con la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, la cual también expresó preocupación por el retardo en el proceso de investigación. Lo vamos a hablar, justamente está con nosotros Orlando Viera Blanco, ex embajador de Venezuela en Canadá y uno de los juristas que ha solicitado a la CPI que investigue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen venezolano. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Letargo, me quedo con esa palabra de este llamado que hacen los juristas a la Corte Penal Internacional. ¿Jalón de orejas para La Haya? Bueno, es un llamado desesperado de las víctimas que ante la impunidad que ya tenemos en Venezuela, a lo interno del país, una nueva fase de impunidad en la esperanza que significa la justicia penal internacional, lo que genera es precisamente una percepción del régimen de que va por libre y que puede seguir cometiendo y perpetrando estos crímenes de lesa humanidad que has leído de manera muy acertada, sin ningún tipo de castigo. De tal manera, es un llamado ciertamente de atención desesperado, que se avance en la investigación, que es el estatus que tiene el expediente Situación Venezuela 1 en La Haya, y que se dicten las medidas coercitivas, las órdenes de arrestos de rigor contra los criminales que han cometido estos crímenes de lesa humanidad. Parece ya aprobada la conducta sistemática de un régimen opresor como el de Nicolás Maduro, incluso bajo el principio de justicia universal. Argentina ha pedido la captura internacional de Nicolás Maduro. ¿Qué más tiene que pasar para que efectivamente rija en el mundo una orden de captura por parte de Interpol para que Nicolás Maduro sea llevado ante la justicia internacional y responda? Bueno, ya ha pasado suficiente. Lamentablemente, no tenemos que apostar que tenga que seguir pasando algo más para que se produzca justicia en La Haya. Ciertamente, en descargo de la oficina del fiscal y de la investigación, quizás queden algunos procesos de verificación, de validación, de probatoria, que son necesarios cumplir para agotar realmente esta fase que podría pasar a fase de enjuiciamiento y a fase de condena. El tema es que, como hemos alertado a la comunidad internacional y a la propia Corte, este servidor, por ejemplo, no conoce desde la creación de la Corte que haya habido mayor número de reportes, de incidencias, de informes, de casos, de crímenes de lesa humanidad. Ya lo hemos descrito, de desapariciones forzosas, de torturas, de abusos sexuales. Estamos hablando de encarcelamiento, de persecución política, estamos hablando de segregación, en fin, de todos los y cada uno literales que están descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, para que realmente se dicten las medidas coercitivas y se pasen a la fase de enjuiciamiento y condena. Ha pasado tiempo más que suficiente. Creo que debemos obtener justicia en La Haya y que la propia Corte demuestre que es un mecanismo realmente suplementario, complementario, supletorio de la justicia interna cuando hay impunidad en los países miembros. ¿Qué les preocupa a ustedes del trámite que ha dado la Corte Penal Internacional
a estas denuncias? Estamos hablando de un millar contra el régimen de Nicolás Maduro y se lo pregunto particularmente porque en las últimas semanas la Associated Press reportaba que Claudio Grossman, nacido en Chile y exdecano de la Facultad de Derecho de la American University en Washington y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que había sido nombrado asesor especial del fiscal Karim Khan, pues había finalmente abandonado la Corte Penal Internacional por desacuerdos en el manejo de estas investigaciones. ¿Qué les preocupa a ustedes como parte de este equipo de juristas? Bueno, primero queremos aclarar que cuando hablamos de más de 1000 incidencias notificadas, se trata de 1000 incidencias desde el 28 de julio a la fecha, que únicamente nuestro equipo de, digamos, seguimiento, verificación y control ha radicado ante la Corte. Esto fácilmente le puede multiplicar usted por 4 o 5 veces, lo cual significa que la arremetida represiva que ha habido en el país desde el 28 de julio 2024 a la fecha no la había habido incluso desde lo que se dictó la medida de examen preliminar en el 2018. Número 2, lo que nos preocupa es que se siguen acumulando estas incidencias y que el régimen, repito, siente y percibe y su cadena de mando, desde Maduro y todos sus colaboradores, que realmente no les va a suceder nada en La Haya y que, amén de todas estas denuncias, todos estos reportes, informes, hay una suerte de impunidad que sigue cabalgando. Las preocupaciones que otros han comentado, como la que usted dice o como la que ha, digamos, denunciado o ha alertado la Oficina Pública de Víctimas, o la recusación en contra del fiscal, o el procedimiento que se ha abierto por cierto acoso, son procedimientos válidos de cara a la pulcritud que se quiere mantener en el procedimiento y el liderazgo del fiscal. Yo no tengo ninguna duda en la pulcritud e integridad del fiscal. Tampoco tengo ninguna duda en cuanto a la pulcritud del procedimiento. Mi preocupación no es con el fiscal, mi preocupación no es con el despacho, mi preocupación es con el retardo. Y eso sí tiene que considerarse porque ha pasado tiempo suficiente y hay pruebas suficientes, Nicolai, para que ya hayan decisiones como las que se produjeron contra Netanyahu, contra Benjamín Netanyahu en Israel y las órdenes de arresto en contra de Putin y otros terroristas de Hamas. Nicolás Maduro debe ser objeto ya de medidas coercitivas para eventualmente darle la carga penal, jurídica, moral, ética que merece de cara a estos aberrantes crímenes cometidos en Venezuela, donde han incluido menores de edad, donde han incluido señores y personas, mujeres de la tercera edad, niñas, niños, e incluso embarazadas, nativos, gente con hándicap y con inhabilidades. En fin, esto es una aberración que no puede ser impune. Claro, es que fíjese usted, sorprende cómo la Corte ha sido tan expedita en casos que, bueno, son relativamente recientes, por supuesto. En el caso de Rusia, en el caso de la Franja de Gaza, en el caso de Venezuela, pues las denuncias vienen ya pues, de tiempo atrás, desde la represión a manifestantes en otros años. Sin embargo, pues usted lo aclara muy bien, estamos hablando solamente de 1000 denuncias desde el 28 de julio pasado, desde el fraude electoral y las protestas postelectorales que siguieron a esta crisis. ¿Qué es lo que deberíamos ver de la Corte Penal Internacional? Así como usted lo cita, vimos el caso de la orden de detención internacional contra Netanyahu, contra Vladimir Putin. ¿Qué deberíamos ver que haga la Corte Penal Internacional y en cuánto tiempo, teniendo ya el precedente de Rusia y de Israel? No, mañana mismo. Este mismo mes, la semana entrante, en horas hábiles de despacho, pudiésemos ver ya un pronunciamiento por parte del fiscal que habida cuenta de la validación de muchas, no solamente estas pruebas, estamos hablando de informes emitidos durante 4 años por la Comisión Internacional de Determinación de Hechos. Estamos hablando de informes emitidos por el Alto Comisionado de Derechos Humanos y por cientos y decenas de víctimas, de activistas, de ONGs. Entonces, el mismo lunes, al día siguiente de esta entrevista, cuando sea el día hábil, me gustaría ver un pronunciamiento del fiscal que, habiéndose validado todas estas cantidades de incidencias probatorias y la gravedad de las mismas, se ordena la comparecencia de Nicolás Maduro y toda su cadena de mando a la Corte Penal Internacional para eventualmente ser investigado y responder a cada una
de estos crímenes que han sido informados y reportados e investigados por la propia Corte. Porque fíjese, Nicolás, no se trata nada más que de incidencias que muchos activistas hemos radicado, amigos Curiá y otros asistidos de abogados que tienen práctica en la Corte. Se trata que el propio fiscal tiene evidencia. Claro. Se trata que el propio fiscal agotó una serie de diligencias en Venezuela, agotó la complementariedad, no puede seguir ya con este tema de la complementariedad. Claro. Y sabe y evidencia lo que está sucediendo en el país. Y muchas de estas presentadas por los propios observadores independientes de las Naciones Unidas. Y debo concluir, pero sí quiero traer a colación esa fecha clave que es el 10 de enero, día de posesión de Edmundo González. Nicolás Maduro insiste en posesionarse al precio que sea. Ha dicho que como sea, tiene que posesionarse y ese fue el llamado que le hizo a las Fuerzas Armadas. Y por eso esta investigación es tan urgente, porque no sabemos qué pueda pasar el 10 de enero. Hay mucha esperanza de una transición democrática, pero también hay mucho temor porque ya el mundo conoce del aparato represor de Nicolás Maduro. Bueno, normalmente el 10 de enero, primero lo que debo aclarar es que es una fecha que no reduce el conflicto y que no despeja de ninguna manera la decisión de la voluntad popular del pueblo venezolano. Puede ser que el 10 de enero se atornille en el poder, en el marco de su represión, como usted lo ha dicho, Nicolás Maduro. Puede ser que sorprenda al mundo ciertamente la presencia de Edmundo, porque se jugó una carta en el marco de un levantamiento que nadie es capaz de pronosticarlo, pero en todo caso, si sucede lo primero, que es que Maduro se juramenta frente a la Asamblea en Venezuela y pretende nuevamente cometer un acto de usurpación, ahí arranca un nuevo proceso difícil para él, más difícil para él que para el mundo, de mantenerse en el poder de manera ilegítima, de manera abusiva, pero también arranca otro proceso, mi querido Nicolás, el 20 de enero, que es con la toma de posesión de un actor que va a ser fundamental en todo esto, que es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ni lo defiendo, ni tampoco estoy ni en favor ni en contra, no tengo ninguna preferencia. Estoy hablando de un actor crucial, angular, que va a conversar y aproximar el tema venezolano con aliados de Maduro y con aliados, obviamente, también de la oposición venezolana. Y ahí está incluido Petro, y ahí está incluido Lula, y ahí está incluido Putin. Viene un proceso muy interesante y de un aislamiento y de un proceso de negociación muy diferente al que hemos visto hasta ahora, y creo que el que tiene la papa caliente y dificultades serias para mantenerse en el poder, también amenazado por un quiebre a lo interno de lo que es la fuerza que lo mantienen en Miraflores, es el señor Nicolás Maduro. Los comentarios a esta hora de Orlando Viera Blanco, ex embajador de Venezuela en Canadá. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Buenas tardes.